para mí es haberme dejado todo, volver a empezar de nuevo, a cuidar a mi hijo como si fuese un niño pequeño, totalmente, no dejarlo salir a ningún sitio, no que no maneje dinero, estar las 24 horas del día pendiente de él. Y luego eso, aprender yo a cuidarlo, a saber cómo tengo que hacerlo. Para mí una persona coadicta es una persona que tiene ese estado porque ha sufrido en su casa una adicción de otra persona y eso le crea un estado emocional que va siempre muy dependiente del adicto que tiene al lado, siempre tiene que estar pendiente de cómo está emocionalmente, de cómo no está y hacérselo todo lo que... Pues yo pienso que una persona coadicta es que tiene que estar muy pendiente al enfermo, vigilarlo, llevarlo y trabajarlo un poco, ¿sabes? Muy bien. O para mí una persona coadicta que pierde tu personalidad por estar pendiente al adicto. Es que depende es que tu sentimiento ya, es que pierde incluso, no eres tú, tu sentimiento siempre hacia él, entonces como que te genera una enfermedad. Un coadicto es tener también una enfermedad. Y debemos de ir los dos de la mano cuando entramos en un centro de rehabilitación. Pues para mí es manifestar como una... es que te cambia la personalidad. La persona que tiene al lado te hace ser otra persona. Y tienes que ayudarlo porque te crea tú un sentimiento... Es que es difícil de explicarlo. Que como me di cuenta cuando mi hijo tuvo problemas con la droga. Pues mira, te voy a explicar. Yo vengo de una familia que he tenido un hermano toxicomano y por eso me di cuenta que lo veía muy raro, lo veía como mi hermano. Y yo le iba diciendo a él y él me decía que no, de muy pequeñito, de que empezó en el instituto nos dimos cuenta que mi marido cogió y lo tuvo que quitar del instituto porque el niño estaba perdido. Y por eso nos dimos cuenta y a cada momento y Lolo y no mamá que no, digo Lolo que te estoy viendo igual que tu tío, que te doy igual que tu tío y él que no, y por eso nos dimos cuenta en casa de que él estaba perdido, ¿sabes? Vale. Pues yo un poco más o menos como ella, yo tenía también mi hermano, que ya falleció también metido en coca. Ahora empecé con los 16 años, pero realmente yo no supe nunca. En el mundo tan negro que estaba ahora, hasta que no entré aquí en el arte, yo sí más o menos me imaginaba, sabía. Los 2 últimos años me lo llevé a Zaragoza, me dijeron, llévate a tu hijo de aquí. Fue un amigo el que me dijo, escucha, tu hijo tienes que sacarlo de la Cristina. Fue alguien el que me avisó. Sí, yo sabía que estaba con los porritos, que estaba, pero tal y como estaba, no, jamás me di cuenta. Yo tengo 4 hijos más, y entonces yo estoy separada, y mi vida era trabajar para poder sacar adelante. O sea, a mí me tuvo que alertar alguien de que mi hijo realmente estaba cayendo al fondo. Sí. ¿Qué sentí cuando me enteré? Pues mira, se me vino el mundo abajo porque lo pasé muy mal. Yo siempre estaba muy nerviosa y lo pasé fatal con él, a cuenta de esto, de que lo he pasado mal, debido a que yo he tenido otro hermano que está en la misma situación, gracias a Dios está muy bien, pero que se pasa muy mal, muy mal, muy mal. Yo en mi casa no era mi casa era un departamento con el niño. Yo me iba a trabajar y mi niño no entraba en casa y yo sabía dónde estaba mi niño, pero él no quería entrar en casa porque venía ya como venía. Y lo hemos pasado muy mal, pero gracias a Dios va remontando. Yo cuando me enteré la primera vez, miedo, totalmente miedo. Miedo porque no es un trabajo fácil, pero al mismo tiempo alivio porque en ese momento Aarón dijo, sí quiero. No fue aquí, Fue miedo y alivio, de decir, venga, por fin esto se acaba y empezamos una nueva etapa. Pues sí, la verdad, porque yo cada vez iba, para poder tapar los vacíos que él hacía en casa, iba cogiendo más trabajo, trabajando más, intentando cubrirlo todo, taparlo todo, y al final me di cuenta que yo no tenía vida, que yo era tapando todo el día las cosas que él hacía. Sentí que mi vida había cambiado totalmente, vamos, yo me despreocupé de mi vida. Yo nada más quería ir a trabajar, estar fuera de mi casa
con mis hijos siempre entretenido, llevándome lo que hacía a la playa, que sí, a casa de alguien, en la calle, que estuviera distraída y sobre todo distraída yo. Pero mi vida yo la dejé apartar. Mira, mi vida ha cambiado para bien desde que mi hijo el año pasado, en agosto, quiso entrar en el centro porque estuvo anteriormente en el centro y se fue. Vino obligado y se fue. Y para mí ha cambiado, vamos, un 100% de vida. Todos los días venimos, mi marido viene conmigo, mi hijo está la mar de bien y yo estoy la mar de contenta. Y cada día que va pasando estoy más contenta. ¿En qué ha cambiado todo esto? Pero desde que entró en el centro. Desde que entró en el centro. A mí ha sido como darle la vuelta a un calcetín, como de lo blanco al negro. Aarón empezó primero en Zaragoza, en Cruz Roja, y entró obligado. No sirvió para nada. Pero desde que entró aquí, que él fue el que vio el paso, ha sido volver a vivir, yo recuperar a mi hijo. En todo, lo he recuperado en todo. He recuperado a mi hijo, he recuperado a su hermano, ha recuperado. Yo estoy súper orgullosa y agradecida con Arati, no tendré vida yo para agradecerlo. Gracias. Pues por ayudarlo hice muchísimas cosas que no debía de haber hecho. Lo tapé muchas veces, dije mentiras por tal de taparlo y que no se viera descubierto ni con mi familia, ni con la suya, ni con sus hijos. Y todo eso me fue generando un estrés que al final terminé enferma físicamente yo. Y eso no lo debería de haber hecho porque no lo estaba ayudando. Pues yo mentí muchísimo, me volví como él, mentirosa. Sobre todo de cara a mis hijos dentro de mi casa para que no se escuchara ni gritos ni nada. Todo era como una vida normal. Me causó mucha ansiedad, mucha. Y sobre todo eso, ocultárselo a su familia, aunque después ya con el tiempo se lo fui comentando, le fui diciendo el problema que tenía su hijo, pero sobre todo eso, mentir. Emocionalmente yo cada vez estaba peor, la verdad. Yo nunca he sido una persona de chillar, pero yo me callaba, tapaba, ocultaba, intentaba que en casa estuviera todo tranquilo, que nadie se diera cuenta de nada, y eso me generó un estrés y una ansiedad que es que yo caí mala, de verdad, físicamente, de tragármelo todo y de no hablar nada. Pues a mí me afectó produciéndome hasta enfermedad de tener una anemia crónica, de tener dolores de cabeza, de tener que parar coche en medio de la carretera con una crisis de ansiedad y una compañera mía ahí conduciendo. Y muchísimo de no dormir, de insomnio, de muchísimo estrés y mucha ansiedad. Mucho. Muy bien. Y hubo un momento en el que dijimos que ya yo no podía más. Yo estaba trabajando un día, termino de trabajar, abro mi teléfono móvil y veo en la aplicación que mi marido acababa de cobrar ese día y tenía en la cartilla 17 céntimos. Y ese día yo llegué a mi casa y yo dije, hasta aquí hemos llegado, ya yo no puedo seguir tapando más, no puedo seguir y hasta aquí. Y desde ese día yo tenía una cita en el médico por el problema que me había ocasionado el estrés. El médico allí dijo que qué era lo que estaba pasando, que el problema que yo tenía era del estrés que yo tenía. Entonces él se dio cuenta de que eso no podía seguir así porque iba a terminar conmigo y nos vinimos directamente al centro. Pues el día que dije ya no puedo más fue el día de que nunca hubo gritos ni nada hasta el día que hubo gritos y amenazas y ya cogí y me fui a mi casa. Me fui, lo dejé y digo vámonos, me fui con mis niños, me fui para casa de mis padres y ya él se dio cuenta de que se estaba quedando solo, que lo estaba perdiendo todo y fue cuando ya yo dije ya se acabó. ¿Cuándo me di cuenta yo que necesitaba también ayuda? Pues cuando emocionalmente yo ya es que no estaba bien. Estaba siempre triste, ocultando a mi familia, aunque yo no tengo hijos, vivo con mi marido los dos solos, pero intentaba también tener en mi casa pues, una cierta armonía que en verdad era una armonía ficticia, que eso no existía. Y yo necesitaba económicamente más, problemas y necesitábamos entrar en un centro.
buscar ayuda. Y yo, vamos, él lo necesitaba por su adicción, pero yo ya yo no podía más. Yo incluso llegué a dejarlo, le dejé a mi marido, y decirle, toma, vete de aquí, es que lo eché de casa, porque es que no se podía vivir así. Pues yo me di cuenta que necesitaba ayuda, no es que me diese cuenta, yo buscaba ayuda, yo buscaba un sitio que me diese las directrices de cómo ayudar yo a mi hijo. A ver, yo emocionalmente lo he pasado mal, a ver cómo lo explico. Cuando he llegado aquí, te digo, porque se me ha abierto el abanico y mi hijo ha empezado a decirme, que decir, toda su vida me la ha contado. Entonces, no es que necesitase ayuda psicológica, sí necesitaba ayuda y pedí ayuda para saber cómo ayudarlo yo a él. ¿Cómo hacerlo? Yo no sabía si tenía que castigarlos, si amarrarlos, si dejarlo de llevar. Entonces yo quería que me ayudaran a cómo tenía que ayudar yo a su enfermo. Es lo que yo quería. Muy bien. Narati, que me ha aportado, pues alegría de vivir, vamos. En mi casa los cuadros se ríen ya. Yo llevo aquí ya desde el 2007 y la verdad que mi vida dio, o vamos a decir la vida de mi marido y mía, porque es recíproco, dio la vuelta como un calcetín, como dijo antes la compañera. Es que la vida te puede ir bien económicamente, te va a comprarte todo lo que tú quieras, pero si en tu vida no hay que puedas hablar con él cualquier cosa, porque él siempre estaba pensando lo mismo, aquí te da las pautas para tú, primero para dejar lo que es la adicción y luego para tú llevar tu vida súper bien, tener una relación como cualquier pareja, hablar, pasear, entenderse. Y la verdad que esto a mí me vino súper bien. A él le vino bien, pero a mí me vino súper mejor todavía. Y también para entenderlo como enfermo. Sí. ¿Qué preguntas te ha aportado? ¿Te ha aportado? ¿Qué te ha aportado ahora a ti? Ahora te ha aportado en mayúscula y con luminiscencia todo. Le ha aportado todo. Ha entrado, eso me decía, ha entrado la luz a mi vida, en mi casa. Es recuperar a mi hijo, es poder hablar con él, es verlo cómo está cambiando y es que es todos los días, dar gracias por haber dado ese pasito, como decía, subir esos 3 escalones. Yo es que lo diga mal, el ver como dice él, orgulloso, estoy en Arati, estoy en un centro de rehabilitación, a mí que es todo. Gracias. ¿Cómo ha cambiado mi relación con, en este caso con mi marido, que está en un proceso de rehabilitación? Me he vuelto a enamorar de él, porque yo, la verdad, yo no quería estar con él. Yo no me iba a hacer una mujer ya mayor, estando con una persona adicta, que a mí no me aportaba nada. Porque lo he dicho anteriormente, tú puedes tener la economía más grande, una buena economía, pero luego, ¿qué había en casa? Había un vacío. Entonces a mí me he vuelto a enamorar de él, tengo un amigo, tengo una pareja, tengo un compañero, y lo que es él, porque él es una persona súper graciosa y él eso lo tenía perdido, él estaba en ese mundo y él había perdido parte de su personalidad. Y he recuperado mi Ramón, vamos, al que yo conocí al principio, he recuperado a él. Pues yo he recuperado a mi hijo, lo he recuperado, de ser una persona taciturna, de entrar por la puerta y meterse en su habitación y poco verlo, pasar y salir. Ahora hay que decirle, Aarón, para un poquito, cállate hijo, porque es todo hablar, es recuperar la alegría, recuperar el estar, el tener un hijo, un compañero, ahora mismo lo que soy, y está pendiente de mí, que hacía años que él estaba solamente pendiente de él. Sí, lo he recuperado a mi hijo. ¿Qué papel ha tenido el perdón? Pues si quiere que te diga la verdad, nunca me ha pedido perdón mi marido, con la palabra perdón o perdóname. Yo lo he perdonado según la actitud que ha tenido después de entrar aquí. Como él ha ido cambiando, y si quiere que te diga la verdad, no me acuerdo de las cosas que me ha hecho, tengo que pensar, acordarme de las cosas que me ha hecho estando con la enfermedad, cuando estaba con la adicción. Aunque él es enfermo de por vida, las personas que tienen adicción es enfermo de por vida. Pero, perdón así literalmente,
yo lo perdono, yo lo he perdonado ya solo con la actitud que él entra aquí y cambió. Ya ahí está ella más que perdonar y que siga así por mucho tiempo. Para mí es distinto que ella, porque ella lo hace como esposa y yo lo hago como madre. A mí Aarón sí me ha pedido perdón, ¿eh? Además me lo ha pedido ella, que le he dicho, Aarón, que no me tiene que pedir más perdón, hija. Para mí el perdón en este caso es al inverso. A mí me cuesta perdonarme yo. Por no haberme dado cuenta antes. Yo me tengo que perdonar yo, que no soy capaz de perdonar. Tranquila, gracias. ¿Qué le diría a la persona que esté viviendo la misma situación que yo he vivido? Pues que pida ayuda, que sobre todo hable con esa persona y si ve que no puede hacer nada, que pida ayuda. Y que no se calle nada con ningún familiar, que pida ayuda y que hable con todos los familiares, con toda la gente que pueda y que le informen y que si no consigue traérselo a un centro para ayudarlo, pues que lo deje, que aquí sí es que no se va a dar cuenta. Cuando toque el fondo es cuando se da cuenta. Bueno, ¿Qué le diría a una codadicta? Pues yo estoy como lo ha dicho la compañera, es que buscar ayuda, informarte, buscar ayuda, hablar con el adicto, porque el que realmente tiene que querer es él. Es que por mucho que nosotras, la codadicta le diga, pero hablarlo con él e intentar buscar ayuda, informarte y nada, e intentarlo. Si realmente os quiere ayudar, intentarlo. Pues yo le diría a esa persona que le ayudaría, que siguiera para adelante, que estuviera como hemos estado nosotros, que se ayudara uno al otro, y yo le ayudaría a esa persona que tiene un hijo con la enfermedad que tiene el mío. Pues yo a esa persona coadicta, por ejemplo, en el caso de mi marido, que era una adicción muy difícil de ver, porque era una adicción al juego, yo no veía nada raro, yo no veía nada extraño, simplemente veía los desfalcos que él hacía, porque mi marido estaba en casa y estaba bien, yo lo único que veía eran los agujeros que había y yo no sabía. Y yo lo que hacía era taparlo y cubrirlo y quitarle los problemas. Y eso es lo peor que se puede hacer. Lo mejor que se puede hacer con una persona adicta es no ayudarlo psicológicamente, estar ahí psicológicamente, pero no solucionarle los problemas. Hay que hacer el amor duro y decirle, este problema lo has generado y no te puedo ayudar. Yo voy a ayudar que no le falta a mis hijos, pero no te puedo tapar ese problema, porque es que cada vez iba a peor. Pues yo lo que le diría, mira, a mí lo que me sirvió, por ejemplo, yo por el primer día que entré aquí, la sensación de, ¿dónde estoy? Yo le diría que no estás sola, que para mí fue lo principal, no verme sola. Me sentí totalmente amparada en una familia. Fue como todo el mundo te coge de la mano y todo el mundo va. Es verdad que la adicción es, tú con tu marido, tú con tu hijo es de uno a uno. Pero el sentirte arropada por los monitores, por los compañeros, por los coadictos, para mí fue lo principal, porque eso ya va encadenado. Ellos te van ayudando, las terapias, ellos te van diciendo las pautas, pero para mí el no sentirme sola fue lo más, porque ya no solamente la familia, tu familia, aparte, yo me refiero a la familia creada de carácter, para mí fue lo principal, lo que más me ayudó.